calidad. Los romanos, los egipcios, los chinos e hindúes se percataron de que la falta de veracidad generaba cambios en las respuestas corporales de manera involuntaria. Y así es como en el año de 1895, César Lombroso estudió las variaciones de la presión sanguínea y fue el primero en usar un instrumento con ese fin. Por esto, es considerado el padre del detector de mentiras. Luego, su estudiante Angelo Mosso experimentó empleando métodos científicos y, como la falta de veracidad alteraba la frecuencia cardíaca y la respiración. La aplicación de este principio científico fue la base de una serie de trabajos de investigación. Entre los investigadores más conocidos está el doctor John Larson. En 1921 desarrolló este trabajo como psicólogo en la Universidad de California y posteriormente fue contratado por la policía de Berkeley en Chicago para elaborar el primer instrumento poligráfico que monitoreaba la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El doctor William Moulton Marston estudió en la Universidad de Harvard, terminando su doctorado en el naciente campo de la psicología en el año de 1921 también. Fue docente en la Universidad de Washington y en la de Massachusetts. Investigó la personalidad y la conducta humana. Estudió también la conciencia, las emociones primarias y los síntomas corporales, desarrollando simultáneamente un instrumento poligráfico. Sus descubrimientos contribuyeron de forma valiosa al campo de la psicología y la poligrafía, y también a la utilización de esta en el campo de la investigación policial. El doctor Leonard Keeler, psicólogo de la Universidad de Stanford y estudiante del doctor Larson, trabajó en el Departamento de Policía de Berkeley y realizó innovaciones al primer polígrafo. Así diseñó el Compact Killer Polygraph. Posteriormente, el doctor Walter Summers, en 1932, cuando se desempeñaba como profesor de psicología en la Universidad de Fordham, realizó varios estudios buscando incrementar el número de reacciones monitoreadas. Con ese mismo afán, en el año de 1951, Cleve Baster creó el primer instrumento Stolting de 2 canales. Además, diseñó la base de pruebas poligráficas que desde 1956 ha validado y emplea la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. El abogado John Reid, en el año de 1953, se incorporó al Departamento de Policía de Chicago y ahí desarrolló varias técnicas de preguntas comparativas que servían para la evaluación previa a la toma de la prueba poligráfica. También desarrolló un dispositivo de contramedidas y fue autor de varios libros sobre la detección del engaño e interrogatorio. Finalmente, desarrolló la técnica Reid. Al hablar de la psicofisiología forense, debemos recalcar que la investigación científica ha permitido el desarrollo de esta ciencia. La academia ha cumplido un papel preponderante para el diseño del instrumento y de las diferentes técnicas de evaluación poligráfica. Es un hecho irrefutable que el cerebro humano, en condiciones normales, reacciona de forma autónoma e involuntaria ante cualquier estímulo. Así, cuando una persona miente, se producen súbitamente reacciones psicofisiológicas que de ninguna manera se pueden dominar consciente e inmediatamente. La variación de la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria y la conductividad eléctrica de la piel sufren modificaciones como respuesta generada por el sistema nervioso autónomo.
La activación del sistema nervioso autónomo se produce fundamentalmente a partir de centros localizados en el hipotálamo, en el tronco cerebral y la médula espinal. El hipotálamo es el centro organizativo por excelencia, ya que controla todas las funciones vitales e integra el sistema nervioso autónomo con el sistema neuroendocrino. El sistema nervioso autónomo controla los procesos corporales internos como son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la digestión, el metabolismo, la dilatación de la pupila, el balance de agua y electrolitos, ejemplo, la boca seca o la boca húmeda, la producción de líquidos corporales como son la saliva, el sudor y las lágrimas, la micción y la defecación, incluso la respuesta sexual. Conforme se observa en este gráfico, tiene un control de varios de los organismos. Pero los dos sistemas, el simpático y el parasimpático que conforman el sistema nervioso central, pueden controlar al mismo tiempo un órgano. Por ejemplo, el sistema simpático aumenta la presión arterial y el sistema parasimpático la disminuye. En general, ambos sistemas trabajan conjuntamente para asegurar que el organismo responde de forma apropiada a las diferentes situaciones. El polígrafo, también conocido como detector de mentiras, es un instrumento que registra reacciones neurofisiológicas ante las respuestas dadas a una serie de preguntas en las que, valorados por un profesional cualificado, permiten verificar la veracidad de respuestas dadas por la persona evaluada. Esto permite llegar con un alto nivel de confiabilidad a conocer la verdad de un aspecto investigado. Entre las técnicas forenses de investigación, solo las pruebas de ADN han demostrado tener una mayor confiabilidad. A pesar de esto, autores como Matthew and Reuss, en la obra conocida como Validation of Potential Response Elements in the Direct Lie Control Questions, presentada en el año de 1989, refieren estudios recientes sobre 150 pruebas en las que se alcanzó un nivel de fiabilidad del 100%. Y también en ese trabajo se identifica como el mayor elemento contaminante el miedo a la prueba. El instrumento emplea dos bandas de neumo, como podemos ver en el gráfico, que son usadas para obtener el registro de la frecuencia respiratoria a nivel torácico y abdominal. El galvanómetro es usado para monitorear la conductancia electrodérmica y van en los dos dedos de la mano. El pletismógrafo, que permite monitorear la saturación de oxígeno en la sangre, también es un dispositivo que se coloca en uno de los dedos de una de las manos. El esfingomanómetro mide la presión arterial. En la gráfica vemos que está colocado en el brazo izquierdo. Actualmente existen variaciones que se pueden colocar en uno de los dedos de la mano. Además de esto, está un cojín altamente sensible, que es usado para detectar movimientos involuntarios generados en los músculos que contraen los esfínteres. Respecto al miedo a la prueba, como poligrafista, debo señalar que esta reacción afecta a los resultados y, por tanto, se deben tomar medidas de control. Fundamentalmente, hay que informar los principios del funcionamiento del polígrafo, las condiciones éticas y legales que existen para aplicar una prueba poligráfica. Por ejemplo, la presentación a la prueba es voluntaria. No se usará ningún tipo de presión ni física ni psicológica. Las personas evaluadas pueden suspender la prueba o negarse a contestar en cualquier momento de esta prueba. Deben estar perfectamente claros y explicados los objetivos y temas a tratarse durante la prueba. La evaluación poligráfica es necesariamente grabada como medio de respaldo de los resultados que se obtengan.
Todas las preguntas de la prueba son revisadas previo a que la persona evaluada las conteste. Y, según la legislación ecuatoriana, la información obtenida no tiene fines judiciales. Toda esta información es imprescindible que se haga conocer a la persona evaluada con la finalidad de controlar esta reacción conocida como el miedo a la prueba, el miedo a ser evaluado. Respecto a los métodos de investigación, debo mencionar en un contexto únicamente didáctico que podría decirse, en base de mi experiencia, que una evaluación poligráfica exitosa se sustenta en 3 pilares, en un triángulo. La conforman el instrumento poligráfico, el método y el poligrafista. Respecto del método, lo constituyen los bancos de preguntas, los cuales tienen una estructura científicamente diseñada y que luego de un proceso de verificación han sido también científicamente validados. A continuación hablaré de uno de los métodos más confiables y más utilizados por los poligrafistas. Varias instituciones estatales y universidades de los Estados Unidos han desarrollado investigaciones sobre los métodos de evaluación poligráfica y por la importancia y la utilidad que las evaluaciones poligráficas tienen, es importante mencionar el trabajo que ha realizado el Instituto de Poligrafía del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Utilizando un laboratorio controlado científicamente, se procedió a valorar la eficiencia y eficacia del diagnóstico proporcionado mediante la evaluación poligráfica que usa el formato de preguntas generales modificadas de la Fuerza Aérea, conocida como AFMGQT. El banco de preguntas fue aplicado y produjo tasas de precisión definitivas que excedieron significativamente los niveles de probabilidad del 95% para detectar tanto a los participantes veraces como a los engañosos. El propósito de ese estudio fue llenar ese vacío empírico que la poligrafía siempre ha tenido, específicamente sobre la validez y precisión del banco de preguntas AFMGQT. Se utilizó un escenario de crimen simulado que requería que los participantes colocaran una bomba simulada al lado de una carretera. Este banco de preguntas es una técnica de polígrafo que actualmente se utiliza ampliamente por todo el gobierno federal de los Estados Unidos para una variedad de propósitos. Se utiliza tanto con fines específicos de carácter delictivo como de detección de contrainteligencia. Para los usuarios de este banco de preguntas, es decir, poligrafistas de otros países como nosotros, es importante tener presente que estos resultados se compilaron en base de una serie de condiciones, limitaciones y particularidades de la población que participó de la prueba de laboratorio. También hay que reflexionar en el hecho de que las investigaciones realizadas evidencian que más allá de buscar un beneficio económico, el esfuerzo de la academia y del Estado, que llevó tanto tiempo, ha sido para establecer una alternativa técnica altamente confiable que permita resolver el problema del engaño. La aplicación de las pruebas poligráficas tiene el propósito de determinar si el presunto sospechoso participó o no de la actividad ilícita de la cual se le acusa. En este caso, y en base de esta premisa, puede decirse que aquí se originó la necesidad, que aquí se originó el problema. Como primer ejemplo tenemos en 1923 el caso de Estados Unidos versus James Alfonso Fry, el cual hizo historia en la poligrafía y en la comunidad científica en ese año. James Alfonso Fry fue acusado de asesinar a un destacado médico de Washington,
y durante el proceso se pidió que se le administre un examen poligráfico para descubrir si mentía. En la opinión del doctor William Moulton Marston, referido entre los historiadores de la creación del polígrafo en el año de 1921, el acusado dijo la verdad al responder a las preguntas. Durante el juicio de James Fry, su abogado trató de introducir como evidencia los resultados del examen poligráfico hecho por el doctor Marston, pero el juez no lo permitió. Según quedó sentado en la resolución Estados Unidos contra Fry, esta decisión se le conoce como la regla Fry y dice: el testimonio de un experto basado en una técnica científica no se puede admitir a menos que la técnica utilizada sea aceptada como confiable por la comunidad científica. Recordemos que este caso se dio en 1923. Todavía no había ejecutado todas las tareas para validar la prueba. Posteriormente, la resolución Fry fue sustituida por la regla federal 702, citada en el caso Daubert versus Merrell Pharmaceuticals, Inc. Esta regla se aplica en todos los estados de los Estados Unidos, excepto en aquellos que no se atienen a las reglas federales de la evidencia. Actualmente, en 68 países del mundo, la policía ya utiliza el polígrafo. Entre otros, podemos mencionar obviamente a Estados Unidos, Japón, Rusia, Polonia, luego también a India, Israel, Corea y Canadá, donde han desarrollado investigaciones científicas al respecto. Actualmente cuentan con una industria y producen este tipo de instrumentos. En varios países de Centro y Sudamérica, también es un instrumento de vasto uso en instituciones de seguridad pública. Según los datos recopilados, existen alrededor de 16 países en Centro y Sudamérica que lo estamos utilizando. Algunos de los usos más conocidos de las pruebas poligráficas son en los procesos de selección de personal, investigaciones internas, calificación de confiabilidad y control de desempeño de cargos críticos y sensibles, investigaciones criminales e investigaciones en los servicios de inteligencia. En el ámbito laboral, las pruebas poligráficas se aplican en la etapa de selección o preempleo, luego como medio de control de un periodo de trabajo, como una evaluación de confiabilidad de rutina o de la permanencia. Y también se emplean para esclarecer alguna novedad puntual en los cuales se aplica una evaluación específica. Como uno de los ejemplos más reconocidos es el del año 2013, cuando el Departamento de Asuntos Internos de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Ecuador realizó una valoración integral a los servidores policiales. Y así fue como apareció el Departamento de Control de Confianza de esta inspectoría. Las pruebas poligráficas han sido implementadas como recursos adicionales de calificación para la designación de varios cargos públicos que requieren una alta cualificación y la certeza de que en el ejercicio de sus funciones los servidores públicos se desempeñarán con total apego a principios, normas y ética necesaria. Este es la presentación de un resultado de prueba. Tenemos al costado izquierdo dos columnas verdes y en el medio una de color rosa. Estamos presentando el resultado de una evaluación a una pregunta en la cual las dos preguntas comparativas, si nos fijamos únicamente en la línea ondulante de color verde, vamos a notar que el pico en la pregunta R4 relevante tiene una reacción fisiológica menor que la que se observa en la pregunta comparativa número 3 y en la comparativa número 5. Al costado derecho tenemos otra zona de evaluación en la cual vamos a observar que tenemos dos preguntas comparativas en los extremos
de color verde. Y en el centro tenemos una pregunta, dos preguntas relevantes que están en color rosado. Igual, la reacción fisiológica que marca la línea verde es un pico menor o de menor amplitud que el que marca la comparativa número 6. En estos dos casos, como un ejemplo nada más de lo que es la prueba poligráfica básicamente, tenemos que no existe un indicativo de mentira, pero para fines de investigación, el investigador camina un poco más allá. De todas maneras, estamos observando una reacción fisiológica en ambos casos bastante fuerte, lo cual, como justificación, requiere de una aclaración. Este es un espacio en el que se está dando un paso más allá. Simplemente la evaluación poligráfica ha ido hasta esta parte donde dice no mintió, no existe una señal indicativa de engaño. Es lo común, lo usual. El aporte que he tratado de dar en estos más de 10 años de trabajo, prefieren a caminar un poquito más allá. La investigación puede darse en base de este antecedente, en base de esta información. Porque para el cliente, porque para la empresa, es importante saber ese espacio que no fue considerado en la evaluación, pero que sí está marcando una reacción bastante fuerte. Algo existe y ese algo es necesario conocer. El nivel de la prueba es de confiabilidad. No existe un nivel ni mayor ni menor. ¿Se confía o no se confía? Al seguir hablando de las pruebas poligráficas como un instrumento para la investigación, me voy a permitir hablar sobre el dilema y la argumentación en contra y a favor del polígrafo. En derecho, es conocida en la legislación ecuatoriana que la prueba es aquella actividad de naturaleza y carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción de la autoridad correspondiente acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso, acerca de los hechos. Son las afirmaciones que las partes efectúan sobre tales hechos, información que de ellos llega al proceso. Un contexto bastante rígido. Y, obviamente, el imperativo de justicia obliga a observar en el Código Orgánico Integral Penal lo que señalan en su artículo 454. Es sobre la manera de obtener la prueba. Y en el artículo 455, la licitud, la validez que tiene la prueba en el proceso. El uso de la información en lo que refiere al artículo 158, 160, 164 y 178 de este código, habla sobre el principio de legalidad y del respeto a la condición humana de los sujetos evaluados. En esa medida, tenemos un espacio jurídico que coarta el uso del polígrafo con fines judiciales. Respecto al uso del polígrafo, por otro lado, se impugna o se llama al principio de la justicia, sosteniendo que el fin de la aplicación o determinación de la verdad en términos procesales es más valiosa que la tutela de la libertad humana y de la intangibilidad corporal. Límites de la prueba judicial. La legitimidad del procedimiento se origina en el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la justicia. En pocas palabras, sería absurdo, manifiestamente hablando, ofrecerle una oportunidad al delincuente para que pueda eludir la ley. La exposición que he realizado ha referido el uso exclusivo del polígrafo en la indagación de hechos dentro del marco privado. No he querido abordar casos de carácter jurídico y tampoco del uso de sueros de la verdad
que son conocidos en el campo del narcoanálisis u otros elementos para realizar esta prueba. Los barbitúricos, el pentanol sódico asociado a la iosina o atropina, los fenobarbitales u otros derivados de los tiopentales que producen narcosis. Estos elementos no han sido considerados en esta prueba porque salen del contexto de lo que los poligrafistas certificados y debidamente formados no empleamos, no reconocemos y jamás vamos a recomendar. En este momento dejo abierta la posibilidad de que se me hagan las pruebas y les agradezco nuevamente por la oportunidad de haber podido participar estas experiencias, estos conocimientos con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos tenido esta noche una excelente exposición por parte suya, doctor Tomás. Bueno, siempre da mucha curiosidad el tema del polígrafo, ¿no? Yo, mujer, me encantaría tener uno acá en mi casa para ponerle a mi esposo todos los días, hacerle la prueba del polígrafo, a ver cómo se está portando. Entonces, pero sí o sea, es un tema poco accesible para muchos, ¿no? Porque de verdad que uno, si no tenemos el lujo de dar con un especialista como usted en el tema, que no hay en todas partes, que no nos encontramos a cada momento, pues no hay ni cómo saber de esto. Y sí es importante, bueno, aspectos tan relevantes de los cuales usted ha hablado como, bueno, toda la relación que hay con el nervio simpático, parasimpático, o sea, como cuando nos sentimos que estamos en una situación no esperada, como ese nervio se activa y me imagino que hay una forma, exista una parte en este equipo que detecte justo cuando estos nervios se alteran. ¿Es así? El sistema nervioso autónomo genera respuestas hormonales. No sé si podemos volver a la lámina. Justamente es muy decidora la lámina porque de esta reacción fisiológica, física, emocional incluso, tenemos varios métodos para valorar la mentira. Por ejemplo, la dilatación de la pupila. Wow. Tenemos aquí, miren, cómo está desde el sistema parasimpático y del simpático simultáneamente controlándose la frecuencia respiratoria. Y más abajo tenemos la frecuencia cardíaca. Tenemos la opción de ver cómo está vinculado desde el sistema simpático el hígado, el estómago, ¿sí? Y hacia más abajo, la función digestiva y el control de los esfínteres, ¿sí? Entonces, toda esta información que en un comienzo, como se dijo, ya los egipcios, los romanos se percataron de que existía, se está transformado en el fundamento científico por el cual el polígrafo trabaja y nos da los resultados que nos da. Y a través de la investigación científica, como decía yo, se han desarrollado 3 elementos. El instrumento polígrafo, un método de evaluación que lo conforman el banco de preguntas y necesariamente un poligrafista, una persona cualificada, porque manejar el instrumento no conllevaría a mayor problema, pero es necesario conocer estas variables, es necesario conocer qué efecto tiene en nuestra sociedad, en las personas que evaluamos, por cuanto, como también mencioné, las evaluaciones, los métodos que se emplean han sido validados, pero validados en los Estados Unidos. Quiere decir que las particularidades de la sociedad norteamericana no son las mismas particularidades que tenemos en las sociedades latinoamericanas, en los diferentes grupos étnicos con los que podemos tratar en determinado momento. Entonces ahí viene el aporte
ahí viene la aplicación, porque no es cuestión de coger y tener un recetario, el banco de preguntas, y ejecutarles, y luego tener un resultado. Voy a hacer un ejemplo. En alguna ocasión, y este es un ejemplo que yo lo creé para hacerlo didáctico a todas las personas que evalúo. En alguna ocasión hacía una evaluación, les sé decir, a una jovencita, una niña prácticamente que iba a su primer trabajo. Y cuando se le preguntaba sobre el consumo de drogas, asombrosamente la persona no pasaba, tenía reacciones muy fuertes, pero a la vista y la impresión que daba, y durante la entrevista, obviamente, de manera ya objetiva, era imposible que la jovencita tuviera alguna experiencia en drogas. Entonces, en una prueba poligráfica normal, común, la persona no hubiera pasado esta pregunta por la reacción tan alta que tenía. Pero, siguiendo esta recomendación, siguiendo esta forma de evaluar, la entrevista se amplió un poco más y resulta ser que esta jovencita durante sus últimos 5 o 6 años de estudio, en la noche siempre llegaba a la casa alrededor de las 20, 21 horas o tal vez más. Y durante todo ese tiempo iba por un sector oscuro donde se consumían drogas, donde se comercializaban drogas y ella tenía que trasladarse de una vereda a la otra vereda. O en algunos casos, no habiendo por dónde pasar, regresaba y cogía un camino más largo para llegar a su casa. Durante todos estos años, durante todas esas noches. Es decir, en su subconsciente estaba el miedo a la droga. Nunca las consumió, nunca las vendió, pero vivió en un entorno donde esta era una de sus mayores amenazas a su integridad, a su seguridad. Eso estaba en su subconsciente, ya escuchaba las palabras drogas ilegales o sustancias psicotrópicas y su sistema nervioso se disparaba inconscientemente. Entonces, este proceso de entrevista, que fue parte de los logros de la academia, es el que nos ha llevado a ahondar y a buscar realmente resultados apropiados. Esa trilogía, repito, el instrumento poligráfico, el banco de preguntas y el poligrafista cualificado son los que aseguran el éxito de una prueba poligráfica. La falla de uno de estos tres ya no permite tener este triángulo, no permite sostener una mesa, no permite lograr el éxito que esta prueba puede llegar a tener. Excelente, doctor, excelente. Y le pregunto algo, ¿estos índices pueden subir solo por mentira? Por ejemplo, ¿no pueden subir por indignación, por miedo, como le pasó a la chica? ¿Pueden subir por otras emociones que se sientan? ¿Sí puede elevarse? Ya, a ver, las reacciones fisiológicas sí se elevan, sí se elevan, sí se elevan. El factor el porcentaje de confiabilidad que tenemos se alcanza cuando logramos encontrar ese espacio en el subconsciente de la persona y alivianamos el estrés que genera. La habilidad del poligrafista durante la entrevista logra que ese estrés que todos tenemos al manejar, al llegar a la casa o como usted mencionó, ¿qué estará haciendo mi marido, etcétera? Eso genera estrés. Es un ejemplo, pero en apego a la teoría dicen que las afirmaciones que uno hace, los comentarios que uno hace, conllevan un porcentaje de confesión. Bueno, ejemplo. Entonces, tenemos que llegar durante la entrevista a alivianar ese estrés. En la medida que el poligrafista tenga la habilidad de alivianar ese estrés, los resultados de la prueba ante las preguntas serán todavía más confiables, serán más reales. Es por eso que
he mencionado, una obra en la cual se analizaron 150 pruebas, la última, y se logró tener un nivel de confiabilidad del 100%. Entonces, miren, esa es la razón de ser, por las cuales, recalco, tenemos que tener un buen instrumento poligráfico, un buen método o banco de preguntas y un poligrafista cualificado, necesariamente así. Muy bien, doctor. Acá, bueno, tiene, o sea, muchos saludos desde acá, desde Ecuador, desde nuestro país, Raúl Llanza, Fernando Calderón. Tenemos a Tito Sánchez desde Guayaquil, que también nos está acompañando esta noche. Jorge Guaján de Quinindé Esmeraldas, está también con nosotros. Alex Castillo, de acá de Quitumbe. David Mora, él dice que excelente exposición, muy interesante. Aaron Espinosa también le comenta, muy interesante, excelente. Eira Castro agradece por la interesante información. Alex Castillo dice, excelente exposición, doctor Tomás, muchas gracias por proporcionarnos esta información. José Fonseca de Honduras, representante de SLASEG en Honduras, le pregunta, ¿cuáles son las técnicas más utilizadas para engañar al polígrafo? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Inmediatamente que este método de detección de la mentira fue tomando cuerpo, hemos visto que también comenzó a aparecer los métodos de engañar al poligrafista, para tratar de engañar al poligrafista, ¿sí? En ese sentido, vienen otra vez, recalco, insisto, de los 3 elementos, el poligrafista cualificado, la experiencia del poligrafista, vienen a ponerse en juego, ¿sí? No es cuestión de usar un polígrafo de última generación que pueda haber, o el método como el que estoy presentando ahora, que es el de los más confiables y utilizados. No es solamente eso. Hay que tener la experiencia, el conocimiento, la cualificación, ¿sí? Ahí la respuesta a su pregunta. Existen una serie de métodos, desde la ingesta de fármacos, la utilización física de algunos elementos para el momento de responder, generar dolor y elevar la reacción fisiológica. Pero todos estos elementos, cuando un poligrafista ha tenido cierta experiencia y cumple con los procedimientos, lo sabe identificar y lo sabe controlar. En primer lugar, tenemos un porcentaje de expresión no verbal que supera la verbal. Este porcentaje de expresión no verbal, nos va diciendo en qué manera se está expresando o qué está diciendo, si es cierto, si no es cierto, y aprendemos a leer las expresiones corporales, ¿sí? Hay gente que dice que este iceberg que nosotros vemos en cuanto a la forma de expresar una persona, este iceberg tiene oculto más del 80-90% de lo que es la realidad del ser humano, de lo que en realidad está diciendo. Y nosotros, al escuchar a una persona, al verle simplemente, estamos viendo ese 20, ese tal vez 15%. Y todo lo demás que está debajo no lo estamos viendo, pero tenemos que tener esa habilidad, desarrollar esa habilidad cuando trabajamos en la poligrafía y buscar ese espacio que nos van diciendo las manos, que nos van diciendo los gestos faciales, que nos va diciendo su postura, y vamos entendiendo qué es lo que está esa persona haciendo. Dentro del proceso mismo existen existen formas de probar si una persona está o no tratando de engañar al polígrafo al hacerle preguntas que no están dentro de las que se revisaron y que deben generar una sorpresa, ¿sí? Y esas preguntas tienen una fuerza muy notoria, muy evidente. Es decir, y no hay ningún problema en compartirle, porque no es un secreto profesional,
Usted tiene una serie de preguntas sobre un evento, sobre un delito, sobre un robo, y de pronto usted le pregunta, ¿cuánto es 2 más 2 menos 3? Le saca de contexto y debe sacarle de contexto y debe producir una reacción. Si la reacción no se da, no se registra, quiere decir que la persona no está en sus condiciones normales para ser evaluada. ¿Sí? Ese es un mecanismo de control durante la prueba. Y como le mencioné, igualmente el procedimiento establece cierto protocolo para antes de comenzar la prueba poligráfica propiamente dicha, en la fase de entrevista, identificar elementos que podrían estar causando alteración, que podrían estar contaminando los resultados en el aspecto de su salud, en el aspecto emocional. Se le pregunta sobre el consumo de fármacos, sobre la última ocasión que ingirió bebidas alcohólicas, sobre alguna cosa que le preocupe, alguna cosa que ese momento no le permita estar concentrado, si descansó lo normal, lo suficiente, y así se van desarrollando en la entrevista una serie de preguntas. Es normal, es común, a todos nos pasa, nadie creo que tenga una vida. Claro, No, lineal, que no nada pase, es, que no tengamos exactamente, miedo a nada, que incluso exactamente. no estemos expuestos a mentir, o sea, a veces hasta por cosas, o sea, por pequeñas cosas, por no herir al otro, por no, o sea, sí, o sea, es muy Ujú. complejo el ser humano. ¿Puede ser Así es. utilizado esto en el plano psicológico? ¿Se ha utilizado alguna vez desde la psicología, digamos, para ayudar en la salud mental de los pacientes o Para no? ayudar a la salud mental de los pacientes, no. Para, No. no. Para identificar problemas, sí. Sí. Por eso es que el nombre es la psicofisiología forense. Ok. Psico de psicología, fisiología por las reacciones y forense porque hablamos de una reconstrucción de hechos. El proceso muchas veces nos lleva a encontrar hallazgos que están muy adentro en el subconsciente. Problemas que la persona ha ocultado durante toda la vida, pero no los ha olvidado. Y los tiene presentes y los tiene marcados. En algunos casos se han presentado ese tipo de hallazgos. Y hay que tener también la experiencia y el conocimiento para saberlos manejar de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque son de tal magnitud que podrían llegar a quebrar a una persona. Y nosotros no buscamos quebrar a una persona. Recuerde que dentro de los principios se mencionaba que hay que informar las características de la prueba. Al mencionar las características de la prueba, buscamos tranquilizar a la persona, ¿sí? Y esa situación que la persona ha ocultado tanto tiempo que no ha dicho a nadie, debe ser manejada entre el poligrafista y la persona evaluada de una manera adecuada, de forma que no explote, no genere un caos y la prueba poligráfica no se pueda cumplir. Hay que tener el suficiente tino, la suficiente madurez de experiencia para manejar esas situaciones, porque hoy en día es con mucha frecuencia que se presentan varias de estos golpes de la vida que uno no sabe con quién puede llegar a encontrarlos. Entonces tenemos que estar atentos a eso y predispuestos a manejarlos profesionalmente, muy profesionalmente, con el respeto y la consideración que cualquiera de nosotros esperaría ser tratado en esos casos. Muy bien, incluso digamos que lo que ocurre en la infancia en los seres humanos muchas veces marca e incluso en la adultez no se logra superar los eventos ocurridos en la infancia cuando por pequeño que sea te ha marcado, te ha afectado y a veces son cosas insignificantes, pero lo has llevado a un extremo ya en tu adultez, no lo has olvidado, no lo has, y bueno, y se habla también de muros que existen en los seres humanos que siempre se dice, bueno, esos muros nadie los pasa, ¿no? En cada persona, en cada ser humano. Son cosas que se guardan detrás de ese muro y que quizás
ante una prueba de este tipo, si tocan esa fibra, si toca ese ámbito, pues, como usted dice, la persona pueda quebrarse, pueda... Correcto, correctísimo, Muy bien. exactamente. Entonces, entrar nosotros a un ámbito tan personal, Sí. vinculándole con este tema de las razones por las cuales la prueba poligráfica no es aceptada legalmente en procesos judiciales, ¿no? Entonces existe ese respeto a la intimidad y en ese contexto el marco jurídico trata de proteger a las personas, pero extendiendo un poco la explicación de esa parte de la exposición, eh, resulta que en el sistema jurídico del país existen otras pruebas que son mucho más invasivas, incluso mucho más de migrantes, pero son válidas, ¿sí? Imagínense ante un caso de violación, la serie de pruebas médicas a las que la víctima es sometida, la violación a su intimidad, etcétera. Yo pienso que es mucho mayor a la cual se vería supuestamente sometida una persona a la cual se le colocan los detectores del polígrafo, ¿no? Como se ve en la gráfica, o sea, sí hay un nivel de contacto, un nivel de manipulación, pero ¿cuál de los dos casos resulta ser más grave en cuanto a esa violación de su integridad, de su libertad, de sus derechos, ¿no? Entonces, sí, hay un espacio, pero hay otras pruebas, repito, que en el ámbito jurídico se aplican y son válidas y no se ha discutido con la misma rigidez si la una o la otra es necesaria, ¿sí? En todo caso, es un proceso que día a día va avanzando y que yo considero vamos a ir ganando un espacio y todo va a ser en beneficio de la sociedad, en beneficio de la verdad, en beneficio de tener al final del día, como sí está pasando ya en el Ecuador, profesionales que tengan un nivel de confiabilidad que nos asegure que su desempeño como funcionarios, como servidores públicos, va a ser el que necesitamos, del que aspiramos todos, en base a principios, en base de valores, más allá de la norma jurídica, sino de estos elementos que construyen a un ser humano ético, íntegro. En ese sentido, veo yo que es necesario seguir trabajando. Muy bien. Dice por acá Mario Hurtado, buenas noches, doctor. En algunas empresas de seguridad de transportación de valores se realizan cada 3 meses. ¿Es legal esto para poder ejercer sus funciones o no, doctor? Ya. Ahora yo le pongo a la persona que pregunta, ok, usted es dueño de la empresa de transporte de valores. Jurídicamente no es legal, pero existe una condición, igual que las pruebas que mencioné hace un momento, en la cual la persona autoriza se le aplique la prueba, ¿sí? Y segundo, no estamos aplicándolas con unos fines judiciales, ¿sí? Al menos en el Ecuador, como ustedes vieron, existe un amplio, amplísimo marco jurídico al respecto de, ¿sí? Entonces, no es legal, pero sí es válido y muy eficiente. Imagínense ustedes, y igual, no tengo ningún reparo en mencionar esto. Al, al funcionario, tal vez, por darle un nombre, o al presidente, más bien así, un poco más claro. Al presidente del país en el cual tiene el nivel de riesgo tal vez más alto de los que pueda haber. Al equipo de seguridad se le aplican pruebas poligráficas. Imagínense si a ellos se les aplica una prueba poligráfica, porque ellos son los que cuidan a un presidente que corre que tiene el nivel de riesgo tal vez el más alto de los presidentes del mundo. Y es válido. ¿Cuánto no más válido podría ser para alguien que va a transportar valores? ¿Sí?
como se mencionó, en 1956, la Central de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ya validó un procedimiento de evaluación de inteligencia y de contrainteligencia. ¿Sí? O sea, es útil, sirve, sí nos va a dar una información real, veraz. Para fines judiciales en el país todavía no. Y en los Estados Unidos, que es el ejemplo que utilicé, para ciertos estados federales, donde la evidencia tiene las características que se ajustan a estas normas. ¿Sí? O sea, no en todo el mundo, pero sí tiene un espacio de empleo bastante grande y es de bastante utilidad. Muy bien, dice Damián de Argentina, muy buena charla. Acá se hace a un grupo especial de antidrogas cada 3 meses. Se pasa por el polígrafo. José Medina le manda muchos saludos y le da las gracias por su exposición. Cecilia Tamay, que también nos acompaña, dice que le saluda a su colega poligrafista. Qué lindo, qué gusto tenerla por acá. Excelente que nos acompañe esta noche. Qué lindo, cada vez somos pues muchísimos más los buenos que nos reunimos acá. Edgar le saluda desde Riobamba, dice que es excelente su capacitación. Natalie, excelente exposición. Doctor Tomás, está excelente este seminario. El capitán Vascones. Damián le pregunta, ¿el polígrafo dónde se consigue? ¿Tiene que estar homologado? Ya. Respecto al instrumento, existen varias opciones, ¿sí? En un comienzo, como se mencionó durante la presentación, se refiere a varias industrias que se desarrollaron en los Estados Unidos, pero también hemos conocido hoy en día que Rusia, Japón, Polonia, Canadá, Corea, han desarrollado ya sus polígrafos y han desarrollado sus investigaciones. Obviamente, por ser de otro ámbito, no estar nosotros alineados directamente con ellos, no estamos manejando esos equipos con la misma amplitud, con la misma forma en los que estamos manejando los de origen norteamericano, pues exactamente Estados Unidos y Canadá. De la experiencia, existen al menos unas 2 marcas que resultan ser muy útiles, muy confiables. Y miren ustedes, en el transcurso de estos últimos años he pasado yo por la adquisición y empleo de alrededor de unos 6 a 7 polígrafos diferentes, ¿sí? Día a día se van mejorando, día a día se van mejorando. Entonces, la recomendación mía para quien pregunte es acudir a las marcas que nos comparten la metodología, los bancos de preguntas, el conocimiento científico que ya ha sido valorado en cuanto a resultados. Y obviamente el instrumento polígrafo vienen de la mano porque con ese instrumento realizaron las pruebas y obtuvieron los resultados. ¿Sí? Y obviamente, repito, recalco, insisto, necesitamos estar cualificados para poder hacer este tipo de pruebas. ¿Sí? Esos 3 elementos, no solamente es tener un excelente polígrafo de última generación o tener el banco de preguntas que salió hace pocos días y que fue validado por la Universidad de Washington o de donde fuere, sino también necesitamos capacitarnos. No debemos generar ese espacio empírico en el cual en un momento determinado vamos a tener que aceptar que necesariamente debemos estar cualificados, porque miren la complejidad de tratar al ser humano y buscar en su interior, indagar, hurgar en su interior y no hacerlo con el respeto, el cuidado que la ética profesional lo requieren, que nosotros, cualquiera de nosotros aspiraríamos siempre que se nos dé, que se nos considere. Entonces, esa es mi respuesta. Entonces, por ahí debería hacerse la búsqueda, no
no creo que es conveniente, no, tampoco necesario hacer una referencia de marcas específicas, pero sí orientales. De todas maneras, estoy viendo que varios conocidos están por ahí. También les devuelvo un cordial saludo, un abrazo fraterno. Tienen ahí mi correo, mi número telefónico no ha cambiado y con mucho gusto podré ser un poco más específico en la respuesta a temas como el que me ha planteado en esta última pregunta. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Sí, porque el tiempo ya se nos va cortando. De todas formas, bueno, acá quiero eh, referirme a una pregunta que le hacen de Honduras. Dice Alfonso Mendoza, ¿el cansancio, el desvelo, las preocupaciones puede elevar los resultados? Ya, efectivamente. A ver, las reacciones fisiológicas son particulares de cada individuo. Por ejemplo, una reacción fisiológica, la sudoración, la temperatura. Hay personas que ante una pregunta y al tratar de mentir en la respuesta, se les eleva la temperatura y sudan. Hay otras, en cambio, que ante la pregunta y al tratar de mentir en la respuesta, en lugar de que se les eleve la temperatura, se les baja la temperatura. Se ponen frías las personas evaluadas. Okay. Otro grupo de personas, en cambio, se ponen frías y sin embargo de que están frías, sudan. ¿Sí? Entonces, las reacciones fisiológicas, esa curva que vimos, tanto hacia arriba como hacia abajo, generan variaciones. ¿Sí? Ahí es cuando viene el juego de tener una pregunta comparativa entre una pregunta relevante para poder hacer una relación, para poder hacer una medición de en cuánto ha variado y si esa variación es significativa. Actualmente, polígrafos existen que hacen esa medición en base de algoritmos, o sea, una medición bastante exacta. Segundo, las preguntas se realizan más de una vez y en orden diferente, ¿sí? De tal suerte que se pueda determinar si efectivamente estas reacciones fisiológicas se han alterado o no se han alterado. Si la respuesta no ha sido contaminada, tal vez con las preguntas comparativas, tal vez por el tono de la voz, tal vez por alguna reacción, algún recuerdo que se le vino a la mente. Entonces, esta metodología, como digo, este banco de preguntas, vuelvo a los tres elementos, el método de evaluación, el banco de preguntas, ha jugado eso. Y en un proceso científico ha determinado que sí son válidas, haciendo esta serie de variaciones, ¿sí? Haciendo esta serie de variaciones. El poligrafista lo que tiene que hacer es aplicarlas, pero también al aplicarlas tiene que tener conciencia de seguir la metodología establecida para que rindan el efecto deseado, ¿sí? Miren, otra de las variables, otro de los aportes, otro de las agregado que tiene la experiencia, el conocimiento para hacer una evaluación que resulta ser tan delicada, pero a la vez tan eficiente. Muy bien, muy bien. Bueno, por acá nos pregunta Luis Erazo, que siempre nos acompaña. Bueno, ante todo le felicita y le pregunta, ¿cuánto cuesta una sesión de polígrafo debe ser? Y si lo puede hacer en cualquier parte del país. Claro, claro que sí. Verán, no le voy a dar una tarifa, le voy a dar unos parámetros, ¿sí? Para que juzgue y para que lo haga. Debe haber esos tres elementos en quien ofrece una prueba poligráfica. Un buen instrumento polígrafo, un buen método y la cualificación. Seguir todo el protocolo conlleva tener una prueba poligráfica de no menos de 90 minutos. Y cuando existe un hallazgo de mi experiencia en estos 12 años, una prueba poligráfica puede llegar a tener 2 a 3 horas sin ningún problema. ¿Sí? Es decir, ahora pongámosle en números, usted puede encontrar una prueba poligráfica de $50, como puede encontrar una prueba poligráfica de $200. Pero
debe justificarse en base de estas cosas. No solamente hay que preguntar el precio, hay que preguntar todos estos elementos. Esta metodología a utilizar, este procedimiento a utilizar, qué instrumento va a utilizarse, qué método se va a utilizar. Y si obviamente, repito, existen las certificaciones documentadas respecto de cuál es la capacidad que tiene el poligrafista, entonces podemos llegar a obtener este tipo de resultados, ¿no? Es al final del día no tomar una prueba por tomar una prueba, sino el de alcanzar una evaluación exitosa, que se llegue a conocer la verdad, efectivamente la verdad. Porque hay una cosa que también aprendí yo, hay la posibilidad de obtener un resultado indicador de engaño o no indicador de engaño. Esa es una prueba correcta. Una prueba incorrecta, desde mi punto de vista, no estoy hablando de la academia, sino de mi experiencia, es cuando queda en la mitad. Esa fue una prueba mal hecha. Esa fue una pregunta mal hecha. Ese fue un método mal aplicado. ¿Sí? Cuando no se ha determinado si dijo la verdad o la mentira. No determinó una respuesta. No. Algo estuvo mal. Ya no en la persona evaluada, sino en el evaluador. Entonces, el evaluador que va caminando por ahí durante la prueba, durante el proceso de evaluación, al darse cuenta que está pasando eso, debe reaccionar inmediatamente y ajustar la prueba para encontrar la pregunta correcta, para alivianar un estrés o un problema o un conflicto que la persona evaluada lleva en su interior, para llegar al fondo. No puede hacerse una prueba poligráfica y no alcanzar un resultado preciso y luego decir vamos a hacer otra prueba. Eso no es, desde mi punto de vista y mi experiencia, eso no es correcto. La prueba debe llegar a una conclusión, ¿sí? Y si no se llegó a una conclusión finalmente, porque también puede ser el caso de que pase eso, debe volverse a revisar la información. Puede ser que la persona evaluada, ejemplo, tiene una cardiopatía que no conocía. Puede tener eso, ¿sí? O sea, uno no se autoevalúa a diario, ¿no? Inclusive, como ustedes saben, un psicólogo tiene que acudir a otro psicólogo por higiene mental, por salud mental, para descargarse, porque sin darse cuenta se va haciendo de los problemas de las personas a las que ha atendido, a las que ha. Entonces, eso también puede pasar en la poligrafía. No se siguió un método, un procedimiento que llegara a encontrar eso, ¿sí? Entonces, hay que tener variedad de recursos para resolver este tema. Listo. Bueno, me sumo a a las palabras de María José Toledo, que se encuentra acá con nosotros, que dice una exposición totalmente completa con información interesante. Qué orgullo, dice. Entonces, bueno, qué lindo tener participantes así, que les interesa el tema, que les gusta. ¿Sí? Tenemos que seguir creciendo mucho, mucho, mucho en conocimiento en estos ámbitos, bueno, el seminario anterior estuvimos hablando del estrés laboral, o sea, de temas tan importantes como son estos. Y bueno, agradecemos infinitamente. Está, bueno, puede revisar el chat, está lleno de mensajes felicitándole, doctor. Hemos llegado esta noche a 87 participantes conectados. Agradecemos su magistral exposición con un tema tan importante como es el empleo del polígrafo en investigaciones, porque acá tenemos muchísimos participantes de la seguridad que obviamente están expuestos a esta prueba del polígrafo y no comprenden por qué se hace, no comprenden, creen que a lo mejor es por un tema hasta a veces personal que se hace, porque quiero saber, y no, es un tema de seguridad para todos los dueños de un negocio que deseen hacerlo y que deseen, y no debe tomarse a mal. Más bien, pues no hay nada que temer si vamos bien por la vida. Usted hablaba de principios, de valores, de, bueno, sí es importante en el ser humano manejar esto, siempre lo manejamos en nuestra escuela y con mucho énfasis formando valores, hombres de bien, seres importantes para la sociedad desde todos estos ámbitos, ¿no? Y bueno, pues no hay que temerle a la prueba del polígrafo. Sencillamente en la vida tenemos que ser transparentes, tenemos que dar lo mejor de nosotros,
Sí, evitar, a veces cometemos errores en la vida, pues no debemos, creo que no debemos negarlos ante un momento determinado. Bueno, pues así sucedió, me arrepiento y lo que no se debe volver a repetir. Bueno, de esto se debe sacar muchísimos resultados, ¿no? De una prueba de polígrafo, donde las personas deben analizar, deben concientizar lo que están haciendo, ¿no es cierto, doctor? Deben hacer un análisis, porque por acá había una pregunta, sí se les da la respuesta a las personas, ¿verdad? Cuando terminan se les dice, a ver, usted está así, así, así. Correcto, sí. Ajá. Ahí quiero compartir también, y sin ningún empacho ni limitación, una de las formas de motivación que yo les doy a las personas cuando son evaluadas. Les indico que en la vida realmente todos cometemos errores. Nos caemos, nos recaemos, nos aplastamos, nos hundimos, nos vamos al fango y nos vamos más abajo de lo que está el fango. Cometemos errores. El único perfecto, el único ser perfecto, les suelo decir, es Dios. Y de ahí todos los seres humanos, incluido el poligrafista que está aquí, ha cometido errores. Pero en la vida, lo importante no es haber cometido errores, haberse caído, haberse revolcado en el fango, etcétera. No, 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 eso no es lo importante. Lo importante es levantarse. ¿Qué hemos hecho con todas estas vicisitudes, con todas estas cosas que nos han pasado? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que construimos para nosotros? ¿En qué nos hemos transformado? ¿Sí? Y obviamente el camino está en primero identificar cuál ha sido ese error, en reconocer el error. Y al haberlo reconocido y al haberlo identificado, procesarlo en nuestro beneficio, construirnos, porque también es un hecho de que si no hubiéramos pasado por todo eso, no seríamos los seres, las personas de bien que somos o que tratamos ser día a día. Y eso no quiere decir de que no nos volveremos a caer, nos vamos a volver a caer. Es un hecho que nos volveremos a caer, pero también es un hecho de que si tenemos este proceso mental, esta forma racional de enfrentar la vida, nos vamos a volver a levantar y vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante. No llegaremos a la perfección, pero Muy bien, caminaremos. excelente, Muchas doctor, gracias. excelente, muchísimas gracias por su aporte. Bueno, voy a dar paso en este momento al ingeniero en seguridad y director de nuestra Escuela Latinoamericana de Seguridad, Marco Vinicio Heredia, quien hará la presentación del programa de certificación internacional para detectives privados. Muy buenas noches, doctor, y a todos doy paso a nuestro director general. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Toledo, gracias licenciada Lisbediera. Agradecería, por favor, me permitan compartir, dejar de compartir para compartir, por favor. Un cordial saludos a todos, pues bienvenidos a la continuación de este programa que es un masterclass para explicarles la certificación. Me ayuda para compartir, por favor, no puedo. Ok, eso estoy tratando. ¿Ya?